Flor Misrachi pregunta, hoy con el analista político internacional Daniel Sobato. Daniel, bienvenido. Hoy son las elecciones en Venezuela. ¿Cómo llega Venezuela a estas elecciones tan caóticas? Bueno, Flor, en primer lugar, muchísimas gracias. Un placer estar nuevamente en tu programa. Mira, Venezuela llega a estas elecciones en un cuadro, yo diría, dual. Por un lado, con una enorme esperanza de que estas elecciones, que no son elecciones plenamente democráticas, que no son elecciones plenamente competitivas, sino semicompetitivas, logren un resultado que ponga fin a los largos 25 años del chavismo en el poder, permitan normalizar la situación, la crisis política que atraviesa el país y también la crisis económica y social, y de una manera u otra normalice a Venezuela y le permita ir recuperando gradualmente su democracia. Pero por el otro lado también está el peligro de que las elecciones, en lugar de tener todos estos efectos positivos, termine acelerando y agravando la coyuntura política, generando mayor salida ya de los 7 u 8 millones que están fuera y que en definitiva termine complicando aún más una situación realmente compleja. Así que tendremos que ver qué pasa esta noche, cuáles son los resultados, cuál es la actitud tanto del gobierno como de la oposición de cara a esos resultados, pero todo haría prever de que si las cosas se cumplen en términos de lo que anticipan las encuestas, muy probablemente, y digo muy probablemente, pero no es seguro, tengamos un triunfo de la oposición. El tema es si lo aceptan los del gobierno y ya Maduro ha anticipado que va a haber un baño de sangre si no ganan ellos. Sí, es una elección que viene prácticamente siendo una verdadera carrera de obstáculos. A lo largo de todo este proceso previo a este domingo, hemos visto cómo el régimen trató de todas las maneras posibles de provocar a la oposición para que la oposición pateara la mesa y se saliera de la ruta electoral. Evitó con la inhabilitación de María Corina, que había participado en unas internas en el mes de octubre del 2023, pudiera ser la líder de la oposición. Evitó que la persona que María Corina había escogido, Corina Lloris, también lo fuese. Tuvieron que escoger lo que allá se llama un candidato tapa, Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años, que era totalmente desconocido, que terminó siendo el candidato de unidad de la oposición. Le pusieron restricciones desde todo punto de vista, le pusieron obstáculos. El Consejo Nacional Electoral está totalmente parcializado en favor del chavismo. De los 8 millones, 7, 8 millones de venezolanos que están fuera, 5 podrían estar en condiciones de votar. Le permitieron que se inscribiera únicamente el 1.38, o sea, solamente 69.000 de esos 5 millones en condiciones de votar pudieron finalmente inscribirse. O sea, eso es parte de la trampa. Eso es parte de la trampa. Pese a todo ello, yo creo que la oposición ha jugado de manera muy inteligente, ha mantenido su unidad, se ha mantenido en la ruta electoral y creo que le está apostando fuertemente a que vamos a tener, veremos qué pasa en la tarde, un alto nivel de participación electoral y que ese nivel alto de participación electoral, conjugado con un enorme malestar por estos 25 años de chavismo y particularmente de los últimos 11 años de Maduro, que ha hecho una gestión muy ineficiente, le terminen dando el triunfo. Temas a observar muy importantes en el día de hoy: el nivel de participación electoral y a la noche, a medida que se vayan dando los resultados, cuál es la distancia que hay entre Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, y Maduro. Hay cosas curiosas pasando tanto en las elecciones de Venezuela como también en las de Estados Unidos, como también pasó en Panamá. Los candidatos favoritos o los candidatos principales ni estaban en el escenario político 3 o 4 meses antes. Bueno, claro, en el caso de Panamá y de Venezuela tiene su explicación. ¿Por qué? Porque el candidato que venía liderando las encuestas fue inhabilitado. O el candidato que de una manera u otra era el principal líder opositor, como en el caso de Venezuela, fue inhabilitado. Entonces, tanto María Corina
como Martinelli, ambos terminaron por razones totalmente diferentes. ¿Ah? Claro. Acá hay una sentencia en firme, 128 meses de una condena por casos de corrupción y de lavado. En el caso de María Corina es una inhabilitación que también da la justicia, pero una justicia totalmente cooptada por el chavismo y una sentencia totalmente injusta. Bueno, es Pero lo mismo que alegan los de Martinelli ahora, pero... Sí, pero la situación Sí, es totalmente distinta, por totalmente supuesto. diferente. Pero sí es muy importante lo que dice, porque en ambos casos, más allá de las diferencias del punto de vista judicial, tanto Martinelli, en el caso de Martinelli, asilado en la embajada de la dictadura nicaragüense, como María Corina, pero María Corina muy activa, acompañando a Edmundo González Urrutia, lograron transferir el grueso de su popularidad en un tiempo muy corto en sus candidatos. Ese es el punto. Y ese es un punto muy importante en el cual prácticamente esto no lo habíamos visto con tanta frecuencia en América Latina. En el caso de Estados Unidos es diferente. Biden se baja precisamente por su situación de deterioro físico y cognitivo, y le pasa la antorcha a Harris, a su vicepresidenta. Así que ahí tenemos una situación diferente. Biden no está inhabilitado, él mismo se retira de la contienda por sus limitaciones físicas y cognitivas. El poder en Venezuela se entregaría el 10 de enero si ganara la oposición. Y en el caso de que Maduro aceptara la derrota, ¿no es eso una transición, un tiempo de transición muy largo y confuso, donde puede voltearse las cosas? Complejo, muy peligroso. Por eso, cuando uno ve esta elección, que vuelvo a decir, semicompetitiva por todas las restricciones que tiene, ha sido una verdadera carrera de obstáculos. Si esta noche se confirma lo que dicen las encuestas, triunfa la oposición y tenemos que ver la actitud de Maduro. Si Maduro reconociese su derrota, como le está pidiendo Lula, como le está pidiendo Petro... Que esa es otra cosa nueva. Que es otra cosa nueva. Entonces, a partir de mañana, 29 de julio, y hasta el 10 de enero del año 2025, vamos a tener una larga transición de casi 6 meses, donde los resultados de la elección van a servir de insumos para una negociación de una transición muy compleja. ¿Y una posible amnistía a Maduro? Donde algunos señalan de que una zanahoria, un incentivo que se le debería ofrecer a Maduro para que éste acepte los resultados es tener la seguridad de que si deja el poder, su próximo destino no es la cárcel. Y creo que este va a ser uno de los temas más complejos y más difíciles de esta negociación, si se diese este escenario. ¿Por qué? Porque creo que ahí vamos a tener que ver si se pueden aplicar mecanismos similares a lo que hubo en Colombia con el proceso de paz, que son los mecanismos de justicia transicional. Y esto va a implicar un altísimo nivel de pragmatismo, de realismo de ambas partes. Ambas partes, el oficialismo y la oposición, van a tener que estar dispuestos a comer muchos sapos para buscar un acuerdo que permita, vuelvo a decir, en la hipótesis que gane la oposición, la entrega del poder de parte de Maduro a González Urrutia el 10 de enero, y de ahí vamos a ver una nueva etapa, porque el año que viene también Venezuela va a ir a las elecciones legislativas y regionales. Hay que tomar en cuenta que estas elecciones son solo presidenciales. Son únicamente presidenciales. Antes de ir a un cambio, que ya nos tenemos que ir a un cambio, quiero cerrar este tema de Venezuela. ¿Cómo afecta esta elección a Panamá y el tema migratorio, tomando en cuenta que más del 60% de los que pasan por la selva del Darién son venezolanos? Bueno, la importancia de estas elecciones, como venimos señalando la mayoría de los analistas, no solamente es de una enorme importancia para Venezuela, también tiene una gran importancia para América Latina y de manera especial para Panamá, por el tema migratorio. Una elección que transcurra de manera adecuada, pacífica, puede llegar a tranquilizar la situación en Venezuela, puede generar los incentivos para el retorno de mucha gente que se fue, pero además de evitar de que la gente siga saliendo de Venezuela. Y eso es fundamental para el tema migratorio en el caso de Panamá. Así que es mucho lo que está en juego este domingo, no solamente para los intereses de Venezuela, sino fundamentalmente para los intereses de Panamá, particularmente en lo que refiere al tema migratorio. Bueno, vámonos a un cambio, ya volvemos, no se vayan.
Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con el analista político internacional Daniel Sobato. En este bloque hablaremos, Daniel, sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Ya Trump ganó después de su atentado? No. Todo parecía indicar de que los patitos se le venían alineando al expresidente Trump. El desastroso desempeño del presidente Biden en el debate presidencial del 27 de junio, sus claras limitaciones físicas y cognitivas, el intento fallido en contra de la vida de Trump, que realmente lo colocó como un héroe invencible y además bendecido por la gracia de Dios, la coronación que recibió en la convención republicana, todo parecía indicar de que esto iba a ser un mero trámite, hasta que el 21 de julio el presidente Biden Se baja. se va, tira la toalla porque la situación ya era insostenible y porque además le comenzaban a mostrar ya los resultados concretos de encuestas, donde se veía de que no solamente de continuar Biden en la campaña iba a perder la Casa Blanca, sino que también los demócratas arriesgaban perder mayoría en ambas cámaras del Congreso. Renuncia y eso genera totalmente un cambio en la dinámica, en el contenido de la campaña electoral. Estamos apenas a 100 días del 5 de noviembre, pero estamos ante una campaña totalmente nueva. No solamente porque hay una nueva candidata, que todavía no es oficial, pero que yo creo que todo indica que Kamala Harris va a ser la candidata de los demócratas, sino porque ha cambiado toda la línea de argumentación. Claro, ya no es la vejez, ahora es, entonces, a Kamala le aducen, por ejemplo, el tema migratorio, que era su principal responsabilidad. Correcto. Toda la argumentación republicana para derrotar a Biden era que Biden claramente no estaba ni en condiciones físicas ni en condiciones cognitivas para estar a cargo de la Casa Blanca otros 4 años. Y que además con sus 81 años ya era una persona que iba a terminar su segundo mandato con 85 años. Todo eso ahora hay que tirarlo por la ventana porque ya no sirve. Ya no aplica. De hecho, si el tema de edad continúa en la campaña, juegan ahora en contra de Trump, porque es Trump la persona que le lleva prácticamente 19 años de diferencia a Kamala, que tiene apenas 59 años. Así que estamos viendo la conformación de una nueva campaña con nuevos argumentos, con nuevos debates, con nuevas estrategias, y estamos viendo una Kamala Harris que en apenas pocos días, una semana, ya se ha posicionado de manera brillante desde el punto de vista que Buscando ha logrado los apoyos. todos los apoyos que necesita para la convención. La convención demócrata va a tener lugar entre el 19 y el 22 de agosto, pero muy probablemente se habla de que el 7 de agosto habría una suerte de confirmación vía electrónica porque no quieren perder tiempo, porque necesitan hacer un reposicionamiento rápido para evitar que Trump le siga generando gran ventaja en las encuestas. De momento Trump sigue liderando esas encuestas, pero esto ha generado realmente mucha energía positiva en la campaña y en el comando demócrata. Está generando un sentimiento de mucha unidad, o sea, alinear a todo el partido detrás de la candidatura de Kamala, y está generando obviamente un reposicionamiento, porque Kamala en sus primeras intervenciones ha sido muy clara. Ella ha dicho, yo he sido fiscal general en California y he tenido que lidiar con personas que son misóginas, con personas que han cometido delitos, con personas del tipo de Trump. Así que vamos a ver una campaña muy interesante en estos próximos 100 días. O sea, lo peor está por verse. De una ex fiscal con un convicto como es Trump. Y yo creo, bajo todo punto de vista, que sí, lo mejor está por verse, porque va a ser una campaña durísima. Va a ser una campaña muy sucia, con munición muy gruesa de ambas partes, y no hay que descartar que así como en las últimas 3 semanas y media se han producido muchas sorpresas, en los próximos 100 días vamos a ver muchas sorpresas más. Bueno, le piden a Biden salir de la presidencia desde ahora, no esperar hasta el 20 de enero. Correcto. ¿Eso sería viable? Exacto. ¿Cuándo fue? El miércoles de Sí, esta el miércoles. semana, Biden dio una conferencia desde del Salón Oval, que es el lugar, digamos, de mayor prestigio
cuando uno quiere realmente dar un mensaje muy importante, Biden dio las razones por las cuales él se había retirado como candidato, diciendo que era para salvar a la democracia, volvió a mandar un mensaje diciendo que Trump es un peligro para la democracia de los Estados Unidos, diciendo que ahora ya esta tarea le corresponde a la nueva generación y por lo tanto le entrega la antorcha a Kamala, le da un gran nivel de apoyo y expresa su interés en continuar hasta el 20 de enero del 2025 siendo el presidente de Estados Unidos, concentrándose en temas internos, pero también en política internacional, particularmente el tema de guerra de Ucrania, particularmente el tema de la guerra en Gaza. Pero ya los republicanos al más alto nivel, incluso al nivel del propio vicepresidente, candidato a vicepresidente Trump, J.D. Vance, están diciendo, no señor Biden, usted no solamente no estaba en condiciones de ser candidato, sino que tampoco está en condiciones de seguir siendo ser presidente y están invocando la sección cuarta de la enmienda 25 para pedirle que también renuncie a la presidencia de Estados Unidos. Yo creo que ahí vamos a ver un forcejeo muy importante también. Vámonos a un cambio, seguimos hablando en el próximo bloque ahora de Panamá. Aquí al final estamos, ¿no? Así que no se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con el analista político internacional Daniel Sobato. Daniel, ahora hablemos de Panamá. Sigue la lucha de poderes en la Asamblea, ya vimos quiénes presiden las comisiones más importantes. Las tres comisiones más importantes quedan en manos de personas allegadas a Ricardo Martinelli y de toda su confianza. Los partidos perdieron el 5 de mayo, pero se volvieron a unir ahora para estas votaciones. ¿Cuál es la estrategia o qué mensaje no entendieron? Mira, Flor, yo creo que realmente estamos viendo los inicios. Hoy es 28, o sea, todavía no se ha cumplido un mes desde que asumió el presidente Mulino, pero sí las primeras señales que estamos viendo que vienen de la Asamblea, en mi opinión, son muy preocupantes. Son muy preocupantes porque el mensaje que salió de las urnas era que la Asamblea tenía que estar, que la Asamblea tenía que llevar a cabo cambios muy profundos, muy importantes, reconciliarse con la ciudadanía. Me acuerdo que el presidente Mulino dijo, están así de que los terminen quemando a la Asamblea con ellos adentro. Entonces, había un proceso muy fuerte de deslegitimación y había una necesidad muy importante de que la nueva Asamblea tomara nota de ese mensaje ciudadano y se relegitimara, se reconectara con la ciudadanía. Me parece que no estamos viendo eso. Me parece que lo que estamos viendo es los mismos partidos de siempre agrupándose entre ellos para, de una manera u otra, tener el control. Y eso les puede resultar, por un tiempo, para tener el control al interior de la Asamblea. Pero yo creo que si en los próximos meses ese control de esas comisiones vemos que siguen actuando con las mismas mañas, va a generar obviamente no solamente una disputa muy fuerte al interior, y ahí hay una gran responsabilidad de cómo va a actuar toda la bancada de Vamos más la de Moca, sino también... Y la del PP. Y la del PP, sino también una reacción muy importante de la ciudadanía que le van a decir, acá al final todo cambió para que todo siga igual, ¿no? La oposición hoy día es Vamos, porque no se ve, por ejemplo, a Ricardo Lombana, que el 5 de mayo se autoproclamó el nuevo jefe de la oposición, o es que por el tiempo es normal que, bueno, y Rux tampoco, pero el que se autoproclamó líder de la oposición fue Lombana. Entonces el punto ¿es correcto que todavía no estén apareciendo o hay que darle los 100 días de luna de miel? Bueno, yo no sé si podríamos decir que es correcto, pero sí por lo general en casi todos los procesos, salvo algo muy excepcional, las oposiciones que terminan siendo castigadas en las urnas, tardan un tiempo para hacer un proceso de asimilación de esa derrota, de purga interna, de reacomodo, para luego posicionarse de cara a la nueva administración. Vuelvo a decir, todavía no llevamos un mes, pero sí creo que es muy importante. Para todo sistema político democrático no solamente es importante lo que haga el gobierno, sino lo que hace la oposición. Lo que hace la oposición desde la Asamblea en materia de fiscalización, y yo creo que hay un elemento muy importante. Aquí se habla mucho de la Asamblea que tiene que ayudar en la gobernabilidad, eso es cierto, pero la Asamblea no tiene que ayudar únicamente en gobernabilidad. La Asamblea tiene que también fiscalizar al Ejecutivo.
Estamos hablando de un sistema presidencial con división de poderes. Y por el otro lado, el rol muy importante que tiene la oposición para formular, además de fiscalización, propuestas alternas al Ejecutivo, un diálogo donde lo apoyen aquellos temas que consideran que coinciden con su agenda, pero también presentan fórmulas alternas en aquellos otros temas donde no hay consenso. Eso todavía no lo hemos visto, o sea, casi que el título, podríamos decir, así como era la película ¿Dónde está el piloto?, acá podríamos decir ¿Dónde está la oposición?, pero creo que claramente en las próximas semanas y meses tendremos que ver quién va a asumir ese rol de opositor al gobierno de Mulino. Y por último, Daniel, oportunidades y desafíos de la constituyente prometida. Bueno, yo creo que ese es un tema central. El presidente Mulino en su campaña lo puso como una de sus promesas, lo está cumpliendo ahora, pero estos temas, lo conversamos la última vez en tu programa, son por un lado de una enorme importancia porque permiten oxigenar al sistema político, permiten relegitimar, y acá en Panamá hay una enorme necesidad de relegitimar el sistema político, precisamente por la crisis de representación que hemos visto de cara a la última elección, pero por sobre todas las cosas, porque creo que Panamá necesita de varias reformas, entre ellas la reforma del Estado, para poder posicionarse de manera estratégica de cara a los próximos años. Ahora, estos procesos tienen estos aspectos positivos y necesarios, vuelvo a insistir, creo que Panamá necesita una reforma constitucional, democrática, legítima, profunda, pero tienen también muchos desafíos y muchos peligros si no se la sabe manejar correctamente. Ahí están los ejemplos, entre otros, recientes de Chile, donde hubo 2 intentos fallidos, donde se detiene al país en una discusión donde los inversionistas no tienen claro si le van a cambiar las reglas de juego, tanto los inversionistas de afuera como los de adentro, y eso de una manera u otra paraliza. Entonces, en la actual coyuntura que vive Panamá, que necesita recuperar tasas de crecimiento, que necesita redefinir reglas claras de juego, que necesita recuperar confianza, el tema de una constituyente tiene que ser manejado con mucha prudencia y mucha inteligencia. De lo contrario van a ser más los aspectos negativos que los aspectos positivos que esto pudiera llegar a traer. De todas maneras se dijo que esto aplicaría recién para el próximo periodo, es decir, del 2029 Correcto. En adelante. Pero aún así, con esa salvedad, creo que requiere de un manejo muy cuidadoso, muy riguroso y muy inteligente. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy. Y a ustedes también por acompañarnos hoy. Que tengan excelente día.